Etapa de evaluación. Esta etapa está presente en todos los estados del proyecto. Retroalimenta la planeación en forma permanente. La evaluación no es una etapa, es más bien una actividad inherente al proyecto y está presente desde el primer instante en que la idea es concebida. Desde ahí también comienza la evaluación para ir retroalimentando al proyecto en sí. Esta actividad de la evaluación es lo que le va a dar vida al proyecto, porque constantemente nos va a estar diciendo si lo que estamos haciendo está bien o nos va a ir diciendo que lo que estamos haciendo está mal o está desviado o está sesgado. Y nos va a ayudar a tomar las medidas correctivas en el momento oportuno. Por eso es que en mi concepto y en mi experiencia, la etapa de evaluación no es una etapa en sí, sino es una etapa o una actividad paralela a todo el proyecto inherente, inclusive hasta la etapa de ejecución y producción. Cuando estamos ya produciendo tenemos que seguir evaluando, tenemos que seguir midiendo con los ratios para que la actividad empresarial marche de la mejor manera. Entonces, la evaluación comienza desde el primer instante que la idea es concebida como un proyecto a seguir. Entonces, acompaña desde el nacimiento hasta el final, porque todo es una evaluación constante. Y eso le va a dar la dinámica al proceso del proyecto, porque lo va a estar enriqueciendo permanentemente. Por eso la evaluación está presente en todos los estados del proyecto y retroalimenta la planeación en forma permanente. Esto es lo más hermoso de todo este proyecto, porque le da vida, le da dinamismo, lo va actualizando permanentemente. Por eso es la etapa de la evaluación. Luego tenemos la etapa de cierre. Corresponde al momento en el cual se toma la decisión de culminar la operación del proyecto. Un proyecto, ¿por qué termina? Se acabó su vida útil, porque ya no da rentabilidad. Si es un yacimiento minero, se agotó entonces el recurso natural, o los precios en el mercado internacional ya no son rentables, o ya no hay tecnología para seguir aplicando esto, o porque el tema ambiental desbordó. Entonces hay múltiples factores por los cuales un proyecto puede cerrar. Y desgraciadamente, en el sector minero, son condiciones externas a las actividades inherentes al proyecto. Ese es uno de los grandes problemas del sector minero, de que no depende todo del entorno interno del proyecto, sino que más bien las grandes decisiones corresponden a condiciones externas al proyecto y muchas veces fuera del país, como son los precios de los metales. Tan pronto puede estar en un auge, una bonanza importante, como tan pronto puede caer estrepitosamente los precios en los cuales ya los metales no son rentables, porque ya no hay quien lo compre, y si alguien lo compra a un precio que ya no va a cubrir los costos. O de repente las legislaciones, la tributación o el problema social o el problema ambiental son ahora condicionantes muy importantes porque pueden en algún momento estallar un conflicto y fácilmente se echan al suelo una operación minera. Entonces hay que tener siempre presente que las operaciones mineras son muy frágiles en el tiempo. Y pensando en esa fragilidad es que hay que exigir en los momentos de bonanza, en los momentos de auge, hay que exigir que esas empresas mejoren el entorno,
porque se sabe que no van a durar permanentemente. Se sabe que solamente van a estar un tiempo y de ahí se acabó, las operaciones van a retirarse. Y si no se aprovecha ese momento de auge para hacer empresa o para desarrollar el entorno, entonces simple y llanamente se ha perdido el tiempo. Se ha dejado pasar la oportunidad. Y vamos a quedar igual que antes o de repente peor que antes. Entonces es el momento de acercarnos a las empresas mineras y decirles, señores, trabajemos juntos. Acá hay muchos problemas que resolver, que no lo va a hacer el gobierno, porque el gobierno está metido en sus propios problemas. Entonces, las áreas de comunidades de las empresas que tengan el financiamiento y la capacidad de decisión necesarias para mejorar el entorno, porque en algún momento van a cerrar y se van a ir. Siquiera esas comunidades que queden agradecidas de que algo hicieron por ellos en el momento en que estaban explotando los recursos naturales. Entonces esa debe ser la dinámica, porque sabemos que las operaciones mineras son muy temporales en el tiempo. Sus recursos son agotables, entonces solamente tienen un tiempo de vida útil. Ese es el momento de aprovechar las oportunidades, de que hagan las mejoras correspondientes para que después cuando se vayan esas comunidades les digan muchas gracias. Esa es la etapa de cierre, la etapa de preinversión. ¿De dónde surge la idea? Porque hubo un problema social, porque hubo un problema financiero, porque hubo un problema económico, un problema organizacional o un problema ambiental. En fin, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las ideas? De los problemas, ¿no es cierto? Tengo un problema, entonces me pongo a pensar cómo soluciono mi problema. En ese interín es que se concibe la idea. Entonces, ¿cómo soluciono mi problema? ¿Qué quieres lograr solucionando tu problema? Entonces vas a llegar a una situación deseada. Entonces tienes la necesidad de cambiar la situación actual, cambiar el escenario actual para tener una situación deseada, una situación idealizada. Entonces tienes que orientarte hacia un desarrollo. O bien se te presenta una oportunidad de hacer negocio, entonces hay que aprovechar la oportunidad, porque las oportunidades en la vida se presentan una sola vez. Ya no hay tiempo para el repechaje. O lo haces en el momento oportuno, o simplemente lo dejaste pasar. Así de simple. Por eso, etapa de preinversión. ¿De dónde surge la idea? De que tienes un problema. Y ese problema tienes que darle solución para cambiar el escenario de esa situación. Entonces, a ese problema lo vas a tomar como una oportunidad. Y esa oportunidad te va a permitir vislumbrar un futuro donde te va a cambiar el escenario actual. Luego tenemos la etapa de preinversión. Y pregunta, ¿a dónde nos conduce el documento a nivel de idea? Entonces, la idea debe identificar de forma muy preliminar el problema o la necesidad. Entonces dice, la idea debe identificar de forma muy preliminar el problema o la necesidad. Entonces debe identificar las características del problema, las causas del problema, los efectos que están generando esas causas, la magnitud de esos efectos y la población afectada. Y luego hay que ver qué acciones debemos tomar para que se pueda atender tanto a las causas como a los efectos del problema. ¿No? Entonces está clarísimo, ¿no? Debemos identificar las características del problema, las causas del problema, los efectos que estamos sintiendo por esas causas
la magnitud del problema y la población afectada, ¿correcto? Entonces, en base a estas características, es que tenemos el perfil. En la idea, más o menos hemos vislumbrado con información secundaria cómo estamos concibiendo una idea. Luego, en la siguiente etapa, la etapa de la preinversión, el perfil. El perfil estudia aspectos y antecedentes que permiten formar un juicio respecto a la conveniencia. Entonces, cuando decimos vamos a formar un juicio, significa que vamos a tener una idea cabal, real y concreta de lo que queremos hacer. Entonces ya nos permite conocer una realidad. Con base en esto, entonces nosotros podemos tener ya un juicio sobre la conveniencia técnica, la conveniencia económica, la conveniencia social y la conveniencia financiera. Entonces, en el perfil ya nosotros vamos tomando cuerpo para ver si realmente lo que queremos hacer es concretable, es realizable, es ejecutable. Para eso ya tenemos que ver la conveniencia técnica. ¿Qué tecnología vamos a aplicar? ¿De dónde vamos a comprar esa tecnología? ¿O quién nos va a suministrar esa tecnología? La conveniencia económica. ¿Cuánto va a costar esto? ¿Y de dónde va a venir el dinero? La conveniencia social. Ya habíamos visto que para que un proyecto sea viable, se necesita dos componentes importantes. Se necesita la viabilidad técnica y económica, que lo dan los técnicos, los ingenieros, y también se necesita la viabilidad social. Si falla alguno de estos dos componentes, entonces simple y llanamente ese proyecto se cae. Entonces no va a tener viabilidad. Por eso que en todo proyecto de inversión hay que ya, desde el saque, considerar la variable social, es decir, la población objetivo que va a beneficiarse con este proyecto. Y no solamente esto, sino el entorno también. ¿Y qué fases de organización va a tener en el entorno comunal? ¿Y cuál va a ser la magnitud del impacto social? Para que los involucrados se sientan partícipes de ese proyecto. Porque en el tema social, no solamente hay que contentarlos con darles algunas cositas a los comuneros, sino también hay que hacerlos que se sientan como parte integrante del proyecto, que lo sientan como suyo el proyecto, hacerlos como una especie de socios estratégicos para tener en ellos un soporte, un apoyo moral y social. Eso va a permitir la continuidad del proyecto en el tiempo, porque un proyecto minero no puede estar constantemente sometido a los vaivenes de los problemas sociales, porque eso de una o de otra manera va a condicionar la rentabilidad. Por eso necesitamos que no haya conflictos, que no haya problemas, que todo esté llano. Pero eso no es gratuito. Eso no viene por dádiva del cielo. Eso viene por el trabajo permanente, constante y cotidiano de los responsables de las empresas para llegar al entorno comunal. De ahí depende el éxito de los programas. Entonces, señores, hay que tomar conciencia de la gravísima responsabilidad en el desarrollo de los proyectos relacionados al tema social. Porque lo demás
Si hay viabilidad técnica y económica, pues entonces los entes financieros están llanos a dar el dinero, eso no hay ningún problema. Pero sí es el problema social, o sea, el otro componente de la viabilidad de los proyectos. Entonces hay que organizarse bien, tener las personas idóneas para ese trabajo y atacar frontalmente, con transparencia, los problemas. No tratar de coimear a los dirigentes. Por favor, esa es una técnica de la colonia. Eso no son técnicas modernas de la administración. Acá no hay que pagar nada a nadie. Simple y llanamente hay que demostrar que los hechos que va a hacer la empresa minera son hechos reales y transparentes y que va a beneficiar a la población. Entonces, así es como se debe entrar al entorno comunal. Entonces, se asignan recursos para cumplir el objetivo. Hacia eso marchamos. En el perfil, etapa de la preinversión, el perfil, entonces, finalizado el estudio del perfil, se debe contar con elementos de juicio para rechazar definitivamente por inconveniente el proyecto. Entonces, ya no tenemos por qué estar martirizándonos de que si sale o no sale un proyecto. Si en la primera etapa nomás, después de analizar ciertas variables, indica que el proyecto no es viable, pues punto, ahí quedó. Ya no hay que estar martirizándose más cosas. Por eso hay que descartarlo o viabilizarlo en la primera etapa nomás, para no gastar recursos innecesariamente. Si en esa primera etapa se ve que no es posible trabajar porque no se conoce el tema, porque no hay la tecnología, porque los recursos están muy dispersos, pues entonces ahí nomás se toma la decisión de cerrar el proyecto. No va más. Punto. Pero hay que hacerlo en la primera etapa para no derivar recursos innecesariamente que después no se va a poder recuperar. Entonces se rechaza el proyecto. O bien se aplaza la decisión. ¿Cuándo se aplaza una decisión? Se aplaza cuando las cosas no están muy claras. Entonces se pide un plazo para profundizar en los estudios de esa inversión. Porque necesitamos aclarar el panorama. ¿De acuerdo? Entonces, un proyecto no puede darle viabilidad si las cosas no están bien definidas, si las cosas no están transparentes, si las cosas no están claras. Entonces no se puede pasar a las siguientes etapas, porque si no ya vamos a estar entrando con obstáculos en el camino. Y esos obstáculos a la larga constituyen severas trabas para la marcha del proyecto. Por eso es preferible aplazar. Es preferible decir, hagamos una pausa, dediquémonos a estudiar mejor el problema para tener claridad sobre lo que se quiere hacer. Caso contrario, se corre el riesgo de perder. Y en esta etapa, cuando se pierde, es una pérdida definitiva, porque no hay nadie que le vaya a devolver lo que ya invirtió. Simplemente se perdió. Si estamos de acuerdo, entonces pasamos al siguiente nivel, al nivel de la factibilidad. En la factibilidad ya hemos dicho que es concretizar todas las ideas que lo teníamos volando, traerlas y aterrizarlas. Entonces aquí ya empezamos a trabajar sobre realidades, sobre hechos concretos, sobre hechos medibles y palpables. Entonces aceptamos la ejecución del proyecto. Y la etapa de ejecución es la etapa de construcción. Entonces hacia eso vamos avanzando. Entonces,
Cuando todavía estamos en la etapa de preinversión, vamos a hacer los requerimientos de datos para la elaboración del perfil. ¿Qué necesitamos? ¿Qué información relevante que tenemos que lograr para organizar un perfil y que ese perfil nos dé la idea clara de lo que queremos hacer y luego pasar a las siguientes etapas sin que se nos quede en el camino? Entonces, necesitamos saber el mercado objetivo. Nuestro producto, ¿hacia dónde va a ir? ¿Quién nos va a comprar lo que vamos a producir? En el sector minero tenemos que tenerlo claro esto. ¿Cómo vamos a vender nuestro producto? ¿Vamos a venderlo así en bruto como sale de mina? ¿Algún mercado puede comprar ese material así tal como sale de mina? Si es sí, ok, queda acá. Pero si es no, entonces a ese producto hay que darle un valor agregado. ¿Cómo lo vamos a comercializar? Vamos a necesitar concentrarlo. Ok, para concentrar vamos a necesitar metalurgia. ¿Qué tipo de metalurgia vamos a aplicar acá? Y según eso, ¿qué variante tecnológica vamos a aplicar? Y luego, ¿cómo qué vamos a venderlo? ¿Como concentrado? Ok. ¿A qué país? ¿Quién nos va a comprar esto? ¿A qué precio? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo va a ser el transporte? ¿Cómo va a ser el traslado del barco? Entonces, todas estas cosas ya tenemos que ir conociendo. Lógicamente que vamos todavía a informarnos por terceras personas, vamos a alguien que nos vaya contando sus experiencias o vamos leyendo algunas revistas especializadas relacionadas con el tema. Entonces nos van dando una idea de cómo es el mercado. ¿Por qué comenzamos por el mercado y no por la producción? Por una razón muy simple. El mercado significa que vamos a transformar todo nuestro esfuerzo que hemos hecho para producir un bien, mediante la técnica del mercado lo vamos a transformar este esfuerzo y este bien en dinero. Entonces todo el esfuerzo que hemos hecho hasta producir un bien, por esta técnica del mercado se va a transformar en dinero. Y ese dinero es lo que nos va a dar la dinámica de seguir produciendo más nuestra utilidad. Entonces eso es el mercado, donde todo el esfuerzo que hace uno se va a transformar en dinero. Cualquier trabajador que labora, ¿qué está haciendo? Simplemente está transformando su esfuerzo en dinero. Ese es el mercado. Y luego, ese dinero, ¿para qué va a servir? Para seguir dándole la dinámica. Entonces, esa es así la vida. Esfuerzo, dinero, el dinero se reinvierte, otra vez esfuerzo, dinero, dinero. Por eso comenzamos con el análisis del mercado. ¿A quién va a ser destinado este producto? ¿Quién lo va a comprar y más o menos en qué condiciones? Entonces nos permite hacer un cálculo rápido sobre costos de producción, directos, indirectos, versus precio del metal en el mercado internacional. Entonces, un ratio rápido de cálculo nos puede dar una idea de cómo está la tendencia del mercado. Ese es un buen indicador para decirnos que en la etapa del perfil puede ser perfectamente trabajable y que puede pasar a la siguiente etapa. Pero si estamos trabajando un producto natural que no es rentable venderlo, entonces inmediatamente ahí nos está diciendo que paremos el proyecto, no va más, o al menos lo aplacemos hasta que existan nuevas circunstancias. Pueden ser circunstancias tecnológicas o pueden ser circunstancias de mercado o precio del metal. Entonces, ese es importante, el mercado. Luego, en el perfil también tenemos que ver el tema de los técnicos o la tecnología. ¿Con qué personal contamos para hacer la ejecución de todo esto? ¿Es gente capacitada? ¿Es gente entrenada? ¿Es gente con experiencia? Pues si no, hay que buscarle a esa gente y ver si en el entorno local hay esa persona o dónde se lo puede conseguir.
si realmente es factible conseguirlo o no, y cuáles son sus precios en el mercado. Porque no va a ser tampoco que contratemos técnicos que están fuera de nuestro alcance económico. Entonces más va a ser para pagarles a ellos que lo que se va a hacer. Entonces hay que ver en el perfil el diseño tecnológico y el personal que va a manejar esto. El tema del dimensionamiento. ¿Qué significa dimensionar? Dimensionar significa dar el espacio necesario para que un bien se produzca sin alterar lo que ya está diseñado, sin querer maximizar ni tampoco minimizar. O sea, producir lo que realmente está diseñado en el tiempo. En el sector minero dimensionamos ritmos de producción diaria de mina versus capacidad instalada en planta. Entonces vemos, si nuestro ritmo de producción va a ser 5.000 toneladas día, pues la planta debe estar dimensionada para recepcionar 5.000 toneladas día. No va a ser una planta para 8.000 toneladas, entonces va a trabajar con una capacidad instalada ociosa. O no va a ser de 200 cuando la producción es de 5.000. Incluiríamos en un sobrestock de mineral y que nos va a acarrear a la larga un retroceso económico. Instituciones ambientales, como en nuestro entorno. Hay ONGs ambientalistas, hay líderes sociales que en algún momento puedan distorsionar el real trabajo del proyecto minero. Bien, si es que hay eso, entonces hay que pensar y analizar cómo se va a contrarrestar esta política antiminera. Y para eso no necesitamos la policía ni el ejército. Simplemente necesitamos que nuestros técnicos, nuestros profesionales, estén en la suficiente capacidad del conocimiento para poder polemizar y argumentar en cualquier escenario y puedan contrapesar o contrarrestar todo ese bagaje de conocimientos de uno y de otro lado. Entonces ha llegado el momento de la confrontación de ideas y de conocimientos. Ya no simplemente dejarlos hablar por hablar. Hay que también ya el sector minero debe salir a la palestra para argumentar y defender el quehacer minero. No solamente basta con decir no, que son agitadores, que son políticos profesionales, que son reciclados de la izquierda. Esos son adjetivos. Hay que demostrar en el terreno y en los auditorios necesarios de que realmente el trabajo minero es un trabajo moderno y que los niveles de impacto hay que tratar de minimizarlos y que están perfectamente identificados los impactos. Y eso se hace en el estudio de impacto ambiental. Entonces tenemos que identificar los impactos y luego demostrar científica y tecnológicamente de que es posible manejar estos impactos. Pero hay que hacerlo con toda la rigurosidad científica habida en el momento actual, para que llegado el momento de la confrontación con los organismos antimineros, entonces podamos defender con argumentos contundentes de que sí se ha hecho un estudio de impacto ambiental serio, porque las ONGs antimineras ahora sí tienen también profesionales capacitados en el trabajo. Entonces ya hemos llegado al nivel de polémica, de discusión a esas alturas. Pero no se escucha una respuesta del sector minero, no se escucha una respuesta en los foros, una respuesta técnica que respalde y solvente el estudio de impacto ambiental de las empresas. ¿Por qué se esconden? ¿No creen en su trabajo? ¿No hay seriedad en lo que han hecho? Entonces, ¿qué está pasando? Los aspectos legales, de costos de ingresos, flujo de caja, entonces, ok. Todas estas variables tienen que ser ya tratadas en el perfil. Entonces, como decimos, el perfil es una información secundaria. Todavía está basada en supuestos. Todavía está basada en bibliografías o en conversaciones con X personas. Eso nos lleva a tener una idea de lo que vamos a hacer.
nos está aclarando el panorama. Entonces, todas estas variables que se han mencionado y en la diapositiva, entonces hay que ya trabajarlas. Hay que plasmarlas en un documento. Esto nos va a decir exactamente. Hasta aquí. ¿Seguimos con el proyecto o lo paramos acá? No hay más cosas. Si lo paramos porque, carambas, no tenemos la tecnología adecuada, o porque el mercado no es el apropiado, o porque hay instituciones ambientalistas que son muy conflictivas, o porque el flujo de caja no lo podemos soportar. Entonces, no están dadas las condiciones, paramos el proyecto. Mejor lo paramos, ahí nomás, nadie se va a perjudicar. Entonces, si decimos que todas estas variables son perfectamente comprensivas y perfectamente manejables, entonces todo esto lo vamos a plasmar en blanco y negro aquí y vamos a pasar a la siguiente etapa.